De seguro. Bueno, seguimos en la serie de Efesios, estamos viendo iglesia. Hemos estado dando un repaso al Evangelio, que significa gracia. Entonces vemos que los frutos o la vida cristiana es consecuencia de la gracia, no es para ganarnos la aprobación de Dios. Ahorita empezamos el capítulo 3 y vamos a ver, quiero que la idea con la que te vayas el día de hoy es que sufrimiento no significa el desapruebo de Dios en tu vida. El sufrimiento no significa el desapruebo de Dios en tu vida. Y si te pones a pensar, la semana pasada dijimos que es un común denominador que nos lastimen o que nos decepcionen o que seamos heridos o lastimados por las demás personas. Y entonces otro común denominador, algo bien común que todos nosotros experimentamos, es el dolor. Entonces todos, absolutamente todos, han sufrido o van a sufrir. Por si querías un poco de ánimo esta mañana, si una de las cosas que te puedo asegurar es que vas a pasar por un sufrimiento. No sé cuál, no sé cómo, no sé cuándo, pero vas a pasar por alguna cosa que te haga sufrir, que te lastime. Entendemos tal vez muchas veces cuando experimentamos un tipo de sufrimiento que es como consecuencia de las cosas que hacemos. Si robo y sé que no debo de robar, entonces voy a ir a la cárcel, y ese sufrimiento es una consecuencia directa de mis malas decisiones. Si tomo mucho y tengo cirrosis, ese sufrimiento que experimento pues es una conexión, es una consecuencia directa de las malas decisiones que he tomado. Ahora, las cosas se complican cuando sin aparente razón, sin motivo alguno experimentamos un sufrimiento, y es ahí cuando entonces las cosas empiezan a complicarse. Es ahí cuando incluso nuestra fe en Dios empieza a sufrir. Si te diría, no puedo contar con los dedos de mis manos, literalmente, los amigos que se han alejado de la iglesia durante mis años de juventud, durante la universidad. En esa misma universidad donde estábamos estudiando todos teología, muchos de ellos dejaron la fe cristiana porque no pudieron lidiar con el problema del sufrimiento, más cuando era sufrimiento que ellos no tenían nada que ver, que ellos no habían participado de una forma directa o obvia. Te diría que este tema es muy importante y quiero que me prestes atención, y te diría que depende de la perspectiva que tengas. Y te aseguro algo, que por lo menos una vez en tu vida vas a sufrir este tipo de sufrimiento. Este sufrimiento que no te esperabas, este sufrimiento que incluso te parece injusto. Y te diría que es importante la perspectiva. Te pongo un ejemplo. Si yo voy caminando por la calle, y alcanzo a ver a lo lejos a un papá que empuja al suelo a su hijo. Su hijo se lastima la rodilla y su hijo empieza a llorar. Ahora, yo vengo caminando desde la calle, desde lejos, y veo que lo que acaba de hacer el papá es muy poco amoroso, es brusco, es violento. No se dio cuenta que lastimó a su hijo, y entonces puedo deducir que el papá pues no ama al hijo. Es lo que puedo tal vez ver desde lejos. Entonces la perspectiva cambiaría si yo voy caminando y me acerco más a esa situación, y entonces ya no está lo que me obstruía mi mirada. Me acerco más a esa situación y me doy cuenta que enfrente del niño había una cisterna abierta, y el niño corría y el papá le decía: te vas a caer, quédate ahí parado. El niño seguía corriendo y el papá tuvo que empujar al niño hacia el suelo para que el niño se raspara la rodilla, para que el niño llorara, pero no se cayera al barranco, no se cayera a esa cisterna abierta. Entonces mi perspectiva cambia
Y lo que antes veía que era una acción violenta, una acción desinteresada, un papá que no ama a su hijo, ahora mi perspectiva cambia y me doy cuenta que ese papá no solo ama a su hijo, sino lo ama tanto que está dispuesto a hacer lo que se necesita hacer en ese momento para prevenir un mayor dolor en la vida de su hijo. Ahora, la perspectiva cambia muchísimo cuando entendemos el sufrimiento en nuestras vidas, el sufrimiento en las otras personas. Lo complicado es que muchas veces no tenemos esta perspectiva. Muchas veces no tenemos este lado para comprender por qué Dios hace lo que hace. Pero si entendemos el Evangelio, si entendemos quién es Dios, no podemos entender por qué está haciendo las cosas. Imagínate ese niño en esa situación, fue lastimado por su papá, se lastimó la rodilla porque su papá lo empujó. Puede ver hacia su papá y le puede decir, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Me lastimaste mi rodilla. Y entonces el niño tal vez en esa situación no puede entender que hay una cisterna abierta, que se va a lastimar. Muchas veces no tenemos esa perspectiva y en este pasaje vamos a ver cómo tener la perspectiva correcta en medio de un sufrimiento no merecido, en medio de un sufrimiento inesperado, en medio de un sufrimiento aparentemente injusto. Y entonces, fíjate cómo empieza el capítulo 3 de Efesios. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de los gentiles, va a interrumpir ahí su oración, va a empezar su oración, a orar, la segunda oración de Efesios hasta el versículo 14. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero interrumpe esa oración y empieza a platicarnos de la gracia de Dios. Pero quiero que pongas atención cómo se introduce, cómo se presenta. Por esta razón, Pablo, prisionero de Cristo. Ahora, el trasfondo de Hechos 20, no sé si te acuerdas que Pablo está predicando el Evangelio. Pablo antes perseguía a la iglesia, ahora está predicando el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no las buenas noticias de lo que tú haces por Dios. Entonces Pablo está predicando el Evangelio a la gente, le está diciendo, mira, tú eres aceptado, eres justificado, eres perdonado por los méritos de Cristo, no en base a lo que tú puedas hacer, no en base a tu cumplimiento a la ley. Y entonces Pablo está siendo perseguido por predicar el Evangelio, llega a Jerusalén, Hechos 20, y está con su amigo gentil, Téfropo, no es un nombre raro, está en Hechos 20, pero está ese amigo que es de Éfeso, y entonces está en Jerusalén, está en el templo, está a las afueras del templo con su amigo, y entonces llegan los amigos de Pablo y le dicen, mira, te quieren perseguir los judíos porque estás predicando el Evangelio, y entonces ellos están inventando que estás hablando mal de los judíos, que estás despreciando la ley. Pablo no estaba haciendo eso, pero dicen, mira, están diciendo esto y te van a perseguir, te van a linchar. Eso era ilegal en Jerusalén. Entonces mira, ¿por qué no vas y llévate a estos amigos, llévatelos al templo para que vea a la gente que no estás despreciando la ley, que no estás atacando a los judíos? Pablo va con estos amigos al templo. Pablo es capturado y Pablo es linchado. Lo quieren agarrar, lo quieren poner en un calabozo y lo quieren linchar. Ahora ponte a pensar en esto. Pablo está predicando el Evangelio. Pablo no está haciendo nada malo, está predicando el Evangelio, está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga. Pero es capturado y entonces va y dice, soy romano. Lo llevan a Cesarea con Félix. Félix le pide una mordida. Pablo no está dispuesto a pagar la mordida. Un paréntesis, si creemos que es inofensivo la mordida, que si como cristianos podemos hacerlo, Félix le pide una mordida a Pablo, Pablo no está dispuesto a hacerlo, y entonces Félix lo deja ahí por 2 años. Por 2 años, no 2 meses, no 2 días, 2 años en la cárcel por predicar el Evangelio y por no querer pagar mordida. Pablo está haciendo lo que debe de ser, Pablo está haciendo lo que debe de hacer y está sufriendo por eso. Entonces se queda ahí 2 años,
Después cambian de gobernador, Félix se va, cambian de gobernador y ahora el nuevo gobernador quiere quedar bien con los judíos y quiere mandarlo otra vez de regreso a Jerusalén para ser enjuiciado bajo un juicio judío. Era la sentencia de muerte para Pablo. Pablo apela al César, es ciudadano romano, entonces apela al César y lo que está diciendo es: quiero ser juzgado por Roma, por el César. Entonces llega Herodes y dice: bueno, pues mira, este hombre pudo haber salido libre ahorita, pero apeló al César, pues lo mandamos al César. Se va a Roma y entonces se acuerdan Hechos 20, 21, 22, 23, 24. Va a Roma y en su camino a Roma sufre un naufragio, casi muere. Pablo, que está haciendo lo que debe de ser, que está predicando el evangelio, que no está dispuesto a sobornar, a romper la ley, está sufriendo por eso. Y entonces está en Roma, incluso es como se acaba el libro de Hechos. Está en Roma, está en arresto domiciliario y es donde escribe las epístolas durante la prisión. Es donde escribe Efesios. Y entonces escribe Efesios mientras está siendo prisionero. Escribe Romanos. Vamos a regresar ahorita a un versículo, particularmente un versículo interesante en Romanos, y lo escribe mientras Pablo está siendo prisionero por predicar el evangelio y por vivir justamente. Y entonces fíjate cómo se introduce. Por esta razón, Pablo, prisionero de Cristo, está en Roma, está bajo arresto del César. Entonces podríamos decir que es prisionero de César. Es prisionero de César, pero fíjate, Pablo está diciendo: Pablo, prisionero de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que no es prisionero de César, ni prisionero de las circunstancias, es prisionero de Cristo. Cristo lo redimió, Cristo lo compró. Pablo estaba destinado a vivir, estaba muerto en sus pecados, mas la misericordia de Dios lo compró, lo redimió. Ahora Pablo le pertenece a Dios. A donde Dios diga, Pablo va. Lo que Dios dice, Pablo hace. Lo que Dios dispone, Pablo sufre. Entonces está diciendo: yo, prisionero de Cristo. No está diciendo yo prisionero de César, no está diciendo yo prisionero de las circunstancias, está diciendo yo prisionero de Cristo, porque Cristo me trajo aquí. Cristo está en control incluso de mi sufrimiento, incluso de ese sufrimiento que no entiendo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, si estoy aquí es porque Dios me trajo aquí. Salmo 23, ¿te acuerdas de este versículo? Aunque atraviese el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esa es la oración de Pablo, esa es la convicción de Pablo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo. En Romanos 8, durante ese arresto estaba en el calabozo, estaba sufriendo. Y entonces Pablo, Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos escribe: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, y este versículo a veces me mantiene despierto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas no significan algunas cosas. Todas las cosas no significan la mayoría de las cosas. Todas las cosas no significan las mejores cosas. Todas las cosas no significan las cosas que me hacen sentir cómodo. Todas las cosas significan todas las cosas. Entonces todas las cosas significan todas las cosas, y todas las cosas significan tu soledad, tu frustración, tu dolor, tu enfermedad, tu depresión. Todas las cosas son todas las cosas y Dios las dispone para tu bien. Ahora podemos sacar este versículo fuera de contexto, y pues entonces podemos decir que Dios debe de disponer todas las cosas para nuestro bien, y entonces significa un mejor trabajo, significa una mejor pareja, significa una mejor posición, una mejor casa. Pero ya hemos visto antes que Dios no está tan interesado en nuestra comodidad temporal
como nuestro bien espiritual, bien eterno. Y entonces Dios nos va moldeando y está dispuesto a hacernos sentir incómodos. Dios está dispuesto a empujarnos a la dependencia en Él. Y entonces dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Fíjate, para el bien de quienes lo aman. Y si amas a Dios, lo vas a amar más a Él que una mejor casa, una mejor pareja, un mejor sueldo. Y entonces incluso en medio del valle de sombra de muerte, sabes que Dios está allí. Su vara y su callado te infunden aliento. Sabes que todas las cosas las dispone para bien. Entonces Pablo se llama prisionero de Cristo. Y es muy contrario a lo que la cultura popular nos dice. Incluso lo que se ha convertido un evangelio, un cristianismo contemporáneo. William Ernest escribió, es un poeta británico, y escribió un poema que incluso fue utilizado por Nelson Mandela. Si viste su película, termina con un poema así bien padre, que se llama Invictus. Invictus en latín es invicto, es como inconquistable. Y entonces la historia de este poeta es bien interesante porque a los 23 años él sufre de polio durante toda su vida. A los 23 años le amputan una pierna. 23 años, ponte a pensar, 23 años, un escritor talentosísimo con un futuro adelante, le amputan la pierna. Y entonces cuando se la amputan le dicen, bueno, muy probablemente te vamos a amputar la otra porque tu complicación está ya muy, muy fea. Se está recuperando, es en el siglo XVIII, siglo XIX, no tiene muchos recursos, es un hospital de tercera, está sufriendo ahí, hay un brote de cólera, hay pestes, hay enfermedades. Y entonces William se está recuperando ahí con la noticia de que le van a amputar la otra pierna. Y entonces, fíjate, escribe este poema y dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo de extremo a extremo, doy gracias a los dioses por si acaso existen, por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias nunca he llorado ni gemido. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yacen los horrores de la sombra, sin embargo la amenaza de los años me encuentran sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigos la sentencia, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Ahora, escuchas este poema, incluso si lo escuchas así como con un acento británico, así como que hasta se te pone chinita la piel, así como que te dan ganas de ir a conquistar el Everest ahorita mismo. Pero ponte a pensar lo que está diciendo él. Ok, soy inconquistable, soy el dueño de mi destino. ¿Será cierto? Porque le terminaron amputando sus miembros, terminó sufriendo. Si fuera dueño de su destino, me imagino que pues pudo haber evitado el sufrimiento si en verdad está a cargo de su destino. Pero muchas veces creo que tomamos paliativos o un optimismo bastante vacío. Que podemos decir, sí, yo puedo y el potencial está dentro de mí y solo necesito decidirme hacerlo y lo puedo hacer. Hay bastantes cosas que sinceramente no puedes hacer, no vas a poder hacer por más que te esfuerces, es la realidad. Si yo me esfuerzo y creo que el interior que tengo lo necesario para hacerlo, te aseguro que jamás voy a suplir a Messi. No importa cuánto me esfuerce, no importa si me dispongo y entreno 10 horas al día, hay cosas que simplemente están fuera de mí. Pero muchas veces creo que nos conformamos con este optimismo superficial. Incluso estaba viendo unos videos de un amigo cristiano, no es mi amigo, digo un amigo por decir amigo, pero no lo conozco, se ha vuelto medio viral, está posteando videos en YouTube. Y entonces lo único cristiano que veo sinceramente son los versículos fuera de contexto que pone al final.
Porque si pones atención a su mensaje, es un mensaje humanista, es un mensaje que te dice, tú tienes todo lo necesario. Y no hay una dependencia en Dios, no hay un arrepentimiento, hay una confesión de que solo Dios puede hacerlo. Pero muchas veces ese es lo que creemos, ese es con lo que nos conformamos. Es un optimismo superficial, y entonces empezamos a llamar coaches espirituales o coaches de vida, o vamos a TED Talks y vamos y nos animamos y nos animan, y salimos allí pensando que podemos ser el siguiente Steve Jobs. Y lo único que hacemos es aferrarnos a un tipo de optimismo superficial. Ahora, el Evangelio te dice que tú no necesitas a un coach, no necesitas un manager, no necesitas a alguien que te inspire a hacerlo, no necesitas a alguien que te diga cómo hacerlo, no necesitas a un entrenador, necesitas a un Salvador que haga por ti lo que tú no puedes hacer. Y ese es el Evangelio, que haga por ti lo que tú eres incapaz de hacer. Y entonces en la cruz de Cristo vemos que tenemos a un Salvador que estuvo dispuesto a morir por nosotros porque fuimos incapaces de hacer lo que se necesitaba hacer. Y entonces te quiero ayudar a no aferrarte a este optimismo superficial, porque te aseguro que vas a terminar decepcionado tarde o temprano. Cuando el pesar de las circunstancias, cuando la decepción de tu vida, cuando la soledad, cuando la pena de tu pecado, cuando las consecuencias de tu pecado, cuando la vergüenza de tu pecado, cuando tu depresión sean más grandes que tu fuerza, ahí te vas a dar cuenta que estuviste aferrado a un optimismo superficial, porque no eres tú quien puede salir de eso. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que incluso dice, soy prisionero de Cristo, pero interesante que empieza a hablar de la gracia de Dios. Fíjate, Pablo, yo prisionero de Cristo. Y entonces va al versículo 2 y empieza a hablar de la gracia de Dios. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. Ok, prisionero de Cristo. Y entonces empieza a hablar de la gracia de Dios. En el versículo 7 regresa a hablar de la gracia de Dios. Es como un sándwich. Gracia de Dios, habla del Evangelio, gracia de Dios. Pablo no está diciendo que yo tengo lo necesario, que tiene el potencial intrínseco, que Pablo, si se decide, lo puede hacer incluso en medio de su sufrimiento. Declara la gracia de Dios. Y entonces en el versículo 3 te va a explicar qué es la gracia de Dios. Y te va a explicar, dice que es el misterio ahora revelado. Y el misterio es el Evangelio. Que tanto los judíos, que tanto los gentiles, los no judíos, como los judíos, ahora son aceptados delante de Dios, no en base a méritos, no en base a pedigrí, no en base a obediencia, sino en base a la gracia de Dios. Y eso antes era un misterio. Y entonces Pablo está diciendo, yo prisionero de Cristo, yo le está diciendo, pero fíjense, pongan atención, Dios nos ha dado su gracia. No solo a los judíos, también a los gentiles. Y entonces Pablo empieza a hablar del misterio. El versículo 6 lo explica a detalle. Versículo 6, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y sé que a veces es difícil poder entender este versículo en medio de tantas distracciones, y lo sé, pero este versículo debería de volarnos nuestros cerebros, que antes estábamos condenados a vivir sin Dios, y ahora por la pura misericordia de Dios, no solo los judíos, sino los gentiles son aceptados por la gracia de Dios. Entonces eres aceptado por la gracia de Dios. Eres aceptado por la gracia de Dios. Y mi oración es que no nos acostumbremos a esa realidad, que somos aceptados por la gracia de Dios, que no es en base a una ley que no pudimos cumplir, que no es en base a pedigrís, que no es en base a familias, sino por los méritos de Cristo tenemos acceso
delante del Padre. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, por la gracia que se me dio, se nos ha revelado el misterio, que los gentiles ahora son aceptados. Y entonces en el versículo 7 dice que conforme al poder eficaz. ¿Te acuerdas de la oración que hizo en el capítulo 1? Que Pablo está orando para que conozcamos a Dios mejor y conozcamos el poder que está trabajando en aquellos que creen en Cristo. Y es ese poder que resucitó a Cristo. Y entonces Pablo está diciendo que es ese poder que está trabajando en él, conforme a su poder eficaz. Déjame regresar para que quede claro. Pablo está reconociendo que es prisionero de Cristo, no es prisionero de las circunstancias, no es prisionero de César. Entonces Pablo está diciendo eso y entonces te empieza a decir, te empieza a hablar de la gracia. Soy prisionero de Cristo y por su gracia. Soy prisionero de Cristo y por su gracia. Soy prisionero de Cristo y por su gracia. John MacArthur dice que cuando en verdad creemos que no nos merecemos nada, nada más que la condenación de Dios por nuestros pecados, cuando en verdad entendemos eso, no hay frustración por más grande que sea que nos pueda desalentar delante de Dios. No mereces nada delante de Dios, absolutamente nada, más es su misericordia la que te perdonó. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Soy prisionero de Cristo, estoy sufriendo, Cristo me trajo aquí, pero su gracia, el poder que trabaja en mí. Un himno cristiano que creo que es mejor poema que Invictus. En medio de mortal dolor, la cruenta cruz yo vi, y allí raudal de gracia hallé bastante para mí. De la cruz fluye sin cesar, insondable, cuál es el mar, y la gracia que brota allí basta para mí. Sufriendo fue mi corazón, y apenas pude allí creer que había gracia bastante para mí. Cuando en la cruz clavadas ya mis culpas yo sentí, raudal de gracia mi alma entró bastante para mí. De la cruz fluye sin cesar, insondable, cuál es el mar, y la gracia que brota allí basta para mí. Cuando en el cielo con Jesús alegre cante allí, diré que aquella gracia fue bastante para mí. Y es lo que Pablo está haciendo en medio de su sufrimiento. La gracia de Dios en medio de mis circunstancias. En el versículo 8, fíjate cómo se describe el más insignificante, literalmente el último de los últimos. Y entonces está diciendo que la gracia de Dios está trabajando en él, el más insignificante, el último de los últimos. Y entonces la implicación es esta: si Pablo es el último de los últimos y Dios está trabajando a través de él, y en el mismo pasaje dice que está administrando la gracia de Dios. Si Pablo es el último de los últimos, si Pablo es el más insignificante, la inferencia es cuánto más los demás, cuánto más tú y yo. Si entonces la gracia de Dios está trabajando en Pablo, el último de los últimos, entonces cuánto más la gracia de Dios está trabajando en ti. Si Pablo está administrando la gracia de Dios, predicando el evangelio que se le dio en medio de su sufrimiento, si eres el último de los últimos, ¿cuánto más tú estás administrando, debes de administrar la gracia de Dios que se te dio? Y no me quiero adelantar al capítulo 4, pero déjame mencionar esto por lo menos ahorita, que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes cosas que Dios nos bendijo. Pablo, el último de los últimos, reconoce que es administrador de la gracia de Dios, que es el poder de Dios trabajando en él. Y cuánto más tú, cuánto más yo. Y fíjate entonces que Pablo está hablando de un evangelio más grande. Colosenses nos dice que somos que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchas veces pensamos que el evangelio es así como etéreo, superficial. Entonces el evangelio es Dios reconciliándose conmigo, nada más.
Pero lo que Pablo está diciendo, lo vimos la semana pasada, que el Evangelio no solo me reconcilia con Dios, sino me reconcilia con los demás, que entonces somos administradores de la gracia de Dios. Entonces, el Evangelio no nada más está enfocado en ti, sino en los demás. ¿Cuántas personas han sido reconciliadas por tu ministerio? ¿Cuántas personas han sido no solo horizontalmente unas con otras, pero verticalmente con Dios? Por lo menos tendrías una persona que podrías decir, por la gracia de Dios no soy yo, pero por la gracia de Dios esa persona llegó a Cristo, porque yo, en medio de lo que soy, administrador de su gracia, me utilizó para predicar el Evangelio. Podrías decir una persona. Muchos de nosotros llevamos años, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y sin contar a nuestros hijos, tal vez no tenemos a nadie. Fíjate lo que Pablo está diciendo, que él es administrador de la gracia de Dios. Que Pablo, el más insignificante de todos. Entonces, bueno, si Pablo es el menor, tú también estás administrando. Fíjate, el versículo 9 y el 10 habla entonces el propósito del ministerio revelado. Y entonces habla y dice que la sabiduría de Dios es manifestada. Entonces, que Dios reveló su plan, que Dios salvó a su pueblo para que la sabiduría de Dios fuera revelada. Ahora, la sabiduría de Dios es revelada cuando el pueblo de Dios, la iglesia, está viviendo motivada por gracia, pero está haciendo un testimonio a los demás. Y entonces Pablo hoy va a empezar a decir, bueno, la iglesia, lo que hemos visto, reconciliada unos con otros, reconciliada con Dios. La sabiduría de Dios es manifestada a los demás por medio de la iglesia. Y entonces la señal de que Dios está obrando en tu vida, es de que su sabiduría está siendo revelada en tu vida. Y es lo que habla el versículo 9 y el versículo 10. La iglesia tiene el propósito de revelar la sabiduría de Dios. Entonces, la evidencia de que Dios está obrando en tu vida es que la sabiduría de Dios está mostrándose en tu vida. Hay reconciliación, hay arrepentimiento, hay progreso, hay santificación. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿O Dios está obrando en tu vida porque hace 10 años escribiste tu nombre en una Biblia, hace 10 años tomaste una decisión? Entonces la sabiduría de Dios está obrando en tu vida cuando entonces se muestra la unidad, la reconciliación, la santidad, no solo a nivel personal, a nivel comunal, dentro de la iglesia. Y quiero que te des cuenta que dentro de todo esto Pablo está hablando desde la prisión. Pablo está siendo prisionero de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dije al principio? Que tu sufrimiento no significa la desaprobación de Dios. Ni siquiera tu falta de sufrimiento significa la aprobación de Dios para tu vida. Tu sufrimiento no significa la desaprobación de Dios para ti, ni tu falta de sufrimiento significa la aprobación de Dios. Entonces muchas veces tomamos una decisión nefasta, incluso en contra del consejo de la iglesia o en contra de la multitud de sabiduría. La tomamos, no tenemos repercusiones inmediatas, no tenemos consecuencias inmediatas, no hay sufrimiento. Y somos tentados a pensar entonces, pues Dios entonces aprueba de lo que estoy haciendo. Y tenemos una idea bien distorsionada del Evangelio, más como karma. Si hay sufrimiento, el karma se está vengando. Si no hay sufrimiento, el karma está conmigo. Pablo está sufriendo, de seguro hizo algo mal. Pablo no está sufriendo, el Señor lo está bendiciendo. La falta de sufrimiento no significa la aprobación de Dios para tu vida. El sufrimiento no significa el desapruebo de Dios. Incluso Dios está mostrando su victoria, la reconciliación por medio de la iglesia, de todos, de lo que pasó en Génesis 3. ¿Te acuerdas? La caída del hombre, la entrada del pecado. La iglesia lo está restaurando, la iglesia está
predicando, la iglesia está haciendo el misterio de la reconciliación, está mostrando la victoria del evangelio sobre el mundo caído. Lo está haciendo en medio del sufrimiento. Ahora ya para terminar, entonces quiero que te des cuenta cómo termina Pablo. En el versículo 1 dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes, me arrodillo en oración. En el versículo 2, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. Literalmente dice, seguramente se han enterado. Sí se han enterado, dando por sentado que sí lo han hecho. Sí se han enterado de la gracia de Dios. Y fíjate, es una misma oración y la va a terminar hasta el versículo 13. Entonces, pon atención aquí. Está diciendo, si se han enterado de la gracia de Dios, y va a terminar su paréntesis hasta el versículo 13. Si se han enterado de la gracia de Dios, versículo 13, les pido que no se desanimen. Si se han enterado de la gracia de Dios trabajando en mí, trabajando en las iglesias, trabajando en la iglesia por la gloria de Dios, si se han enterado de la gracia de Dios, entonces no se desanimen por mi sufrimiento. ¿Te das cuenta cuál es la perspectiva de muchas veces el sufrimiento que no entendemos? Si se han enterado de la gracia de Dios, si has escuchado de la gracia de Dios no solo en ti, sino en la vida de los demás, sino en la iglesia, si se han enterado de la gracia de Dios, entonces no se desanimen por el sufrimiento. Y es lo que Pablo está diciendo. Entonces el sufrimiento no es señal del desapruebo de Dios en tu vida. La falta de sufrimiento no es señal de que Dios te está probando. Pablo está diciendo que si se han enterado de la gracia de Dios, entonces no se desanimen por el sufrimiento. Ahora, en medio de tu sufrimiento, muchas veces no puedes tener esa perspectiva. Lo dije al principio, pero no es del todo correcto. Porque si entendemos el evangelio, entendemos que si vas caminando por esa calle y entonces es ese papá lastimando a su hijo para que no caiga, ¿sabe lo que nos dice el evangelio? Que el padre aplastó a su hijo, estuvo dispuesto a verlo sufrir. ¿Te acuerdas en Getsemaní? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. El padre estuvo dispuesto a aplastar a su hijo para que tú y yo no cayéramos en la zanja abierta. No solo lo empujó, sino lo aplastó, lo crucificó. Y entonces desde afuera tenemos esa perspectiva, que es el padre que estuvo dispuesto a aplastar a su hijo por el bien de nosotros. Y entonces en sufrimientos que muchas veces no entendemos, que parecen injustos, podemos aferrarnos a esa convicción, que podemos confiar en un Dios, que podemos confiar en un Padre que estuvo dispuesto a dar lo que tenía por tu bien, por el bien tuyo, por el bien mío, a pesar de lo que éramos. Entonces, ¿te acuerdas de Romanos que dice que si Dios nos dio a su Hijo, cuánto más nos va a procurar, cuánto más nos va a amar, cuánto más nos va a proteger? Si Dios nos dio a su Hijo, si has escuchado de la gracia de Dios obrando en tu vida y obrando en la iglesia, no te desanimes por esos sufrimientos. Si has escuchado de la gracia de Dios, si has escuchado cómo estuvo dispuesto a aplastarlo por tu bien, por mi bien, a pesar de lo que éramos, podemos confiar que a veces en medio de ese sufrimiento que no entendemos, Dios sabe lo que hace. Dios está por nuestro bien. Y nuestro bien no es muchas veces lo que nosotros tenemos en mente. Si te diría mi bien, parecía patético. Dios tiene un bien mucho más grande y debemos de confiar que Dios está por nuestro bien a pesar de un dolor temporal. Entonces déjame terminar con la cena del Señor. Déjame recordarte de lo que significa. Y hacemos la cena del Señor cada domingo para recordar precisamente el Evangelio, que Cristo estuvo dispuesto a